y poder, con la ayuda del Señor, no solamente ser obedientes, sino accionar lo que aprendemos. En vano pasa un estudiante de medicina 6 años en un aula aprendiendo acerca del cuerpo humano, de las enfermedades, de cómo tratarlas, pero llega a una sala de operación y no sabe cómo tomar un bisturí. Ve un paciente y se choquea, ve cuando sale sangre y se desmaya. ¿Por qué? Porque no hay práctica, porque no se puso en práctica lo que se aprendió. Ahora bien, con esta hermosa introducción que acabo de darles, vamos a leer en la palabra del Señor allí en Jeremías, capítulo 1, versículo 4, acerca de un llamado que es muy común, el llamado de Jeremías, que dice así en la palabra del Señor, en Reina Valera: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta. ¿A dónde? ¿A dónde? No solamente a Mar del Plata, no solamente al Caribe, a Hawái, a las playas de Miami, a las naciones, como decía mi esposa, a las etnias. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí que está mi ley y no tengo plata. No sé hablar porque soy niño. Me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió su mano, Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Tenemos un video, si los chicos me pueden ayudar, el video de este taller lo queremos pasar en este momento. Escuche y preste bien atención. Estamos listos. En el principio Dios creó el mundo. Esta es la historia de la Biblia, Dios atrayéndonos hacia Él. Cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios hizo todo lo posible para atraernos. Cuánto le interesaba a Dios que el ser humano lo conociera. Probablemente tú ya sabes esto. Y probablemente vives en un lugar donde la gente tiene un conocimiento general de esta historia de amor. Y si no supieran, probablemente hay alguien cerca que pudiera contarles. Pero, ¿sabías que hay 3,000 millones de personas que morirán sin oír esta historia? No porque no les importe, sino porque no tienen opción. Nadie les ha contado que un día Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Para poder enseñarles cómo conocer a su Creador. 40% del mundo no conoce esto. Y no lo sabrán. Al menos que algo cambie. A menos que alguien les lleve la luz de Jesús a ellas. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dejó su hogar para venir a nosotros. Y Él nos pide que hagamos lo mismo, que sembremos la semilla de su palabra. Y porque amamos a Jesús, deberíamos de sintonizarnos a lo que su corazón desea. Que todo el mundo le conozca. Que toda lengua, tribu y nación pueda adorarle. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo? ¿estamos yendo al mundo para llevar el evangelio a toda lengua, tribu y nación? Algo así. Aunque hay iglesias que sí envían gente. Cerca de la mitad del mundo no tiene acceso al evangelio. ¿Pero cómo es posible? ¿No se están enviando misioneros? Pues sí, hay cerca de 400,000 misioneros sirviendo en el mundo. Pero solo el 3% de ellos están yendo al 40% que nunca han escuchado de Jesús. El otro 97% van a lugares donde ya han oído de Jesús. Hay un desequilibrio. Esa desproporción deja a un misionero por cada 250,000 personas que nunca han escuchado de Jesús. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. ¿Ves la desproporción? Solo el 3% de los misioneros con el 1% de las finanzas de la iglesia van a las misiones transculturales, a los más de 3,000 millones de personas que nunca han oído de Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente nos quedaremos sin hacer algo por ellos? Queremos que 3,000 millones de personas oigan que Jesús los ama y murió por ello. Dios nos ha llamado a hacer algo referente a esto, a amar a aquellos que Él ama. Él puso ese deseo en nuestro corazón, de alcanzar a los no alcanzados, con la maravillosa historia del amor de Dios.
Esto no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero debemos hacer nuestra parte en este maravilloso plan. Hagamos algo por ellos. Es tiempo de ir. Llevemos a Jesús a aquellos que claman por salvación. Maravilloso plan. Hagamos algo por ellos. Es tiempo de ir. Llevemos a Jesús a aquellos que claman por salvación. El llamado misionero es una alerta de Dios para la iglesia, para aquel que quiere implicarse en el servicio a Dios, tanto en el nivel local, el nivel nacional, el nivel internacional. Como bien decía allí, el Señor se está llamando a ir. ¿Por qué vamos a veces donde ya la iglesia está representada? Tenemos un eslogan en nuestra institución, más iglesias. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero a veces vamos a plantar una iglesia a media cuadra donde hay otra iglesia. Pero porque no está mi denominación, yo tengo que poner mi banderita. Hace exactamente 2 semanas estuve en un congreso allí en África y uno de los oradores decía, queremos plantar 600.000 iglesias antes del 2033. Y esperemos que el 10% de esas iglesias, 60.000 iglesias, puedan ser plantadas donde no hay iglesia. Es un muy buen objetivo. El tema es que no hay personas que quieran tomar ese desafío, que quieran involucrarse para cambiar el mundo con el Evangelio. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y a veces nos cuesta salir de nuestra Jerusalén. A veces nos cuesta salir de nuestra comodidad. Nos cuesta salir del lugar donde Dios nos ha plantado. Por supuesto, cuando Dios nos habló a nosotros de África hace más de 30 años, no lo pensábamos. Me hubiese gustado ser misionero en Miami, en Nueva York, en París. Pero Dios me llamó a los negros y me la tengo que aguantar. Me sacó de los negros de José Cepaz y me llevó a los negros del África. Cuando Dios te llama, como decía mi esposa, Dios te invita, Dios paga. Pero es tu responsabilidad de capacitarte, de prepararte. Y Dios te va a probar. Justamente uno de nuestros compañeros de tarea fue a visitar el país que Dios le habló por muchos años, y estando en ese país, tomando un café, alguien de abajo de la mesa donde estaba le robó su mochila con sus documentos, con su pasaporte, y en 24 horas tenía que regresar al país. Y nos pidió oración, me robaron, no tengo pasaporte, en 24 horas tengo que subir al avión, ¿cómo voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir un pasaporte? Nosotros, por supuesto, oramos por él y con él, pero dijimos, bueno, Dios está probando si el material que va a usar es el correcto. Dios te va a probar si vas a ir a servir a Dios. El llamado del Señor es para renunciar a la comodidad, de renunciar a nuestros quiero, nuestros me, extiéndeme, sáname, provéeme, todos los me. Salir del conformismo, del egoísmo. Y a veces es un egoísmo santo, pero el egoísmo es egoísmo. Argentina es un país de bendición. No sé si usted lo cree, bueno, pero esté quien esté en el gobierno, Argentina es un país de bendición. Quiera o no quiera, Argentina tiene una tierra productiva, bendecida. A Argentina la hacen pedazo a medianoche, a la mañana se levanta y sale de vuelta. Pero no es mérito nuestro. No es porque tenemos al Mesías. No es porque tenemos 3 copas. Es porque tenemos a Jesucristo.
Y en Argentina hay cielos abiertos. Se puede ver que hay cielos abiertos. Ahora, ¿cómo diferenciar entre carga y llamado? Para mí la carga por las misiones es querer hacer algo por alguien, por un pueblo, ayudar a alguien desde acá. Puedo orar, puedo dedicar un día de ayuno por los pueblos no alcanzados, aquellos que estaban hablándonos los hermanos en el video. Fíjense, hoy se creen que hay 470.000 misioneros en el mundo y solamente el 3% está yendo al 42% de los que jamás han escuchado el nombre de Jesús ni una sola vez. Entonces yo puedo hacer algo, puedo dar una ofrenda, yo puedo comprometerme a ir a visitar, quizás pasar un tiempo, hacer una encomienda y mandarle yerba, dulce de leche. Algunos dicen, ¿y ustedes no consiguen yerba allá? No, no hay, ¿no? Y mandar un paquetito de regalo para un cumpleaños de un niño o felicitarlo por un WhatsApp y decirle feliz cumpleaños. Eso es tener carga, querer ayudar en cierta manera. Ahora, el llamado es saber que los propósitos de Dios se van a cumplir en mí y a través de mí estando allá. Sáquemela a Susi Fernández ahora de allá. Y dígame si es carga o llamado. Y que estamos orando para que alguien se levante y pueda tomar la posta. Estoy escaneando. A ver si alguno de la primera junta. Eso es llamado. Es estar donde Dios quiere que yo esté haciendo su voluntad. Por supuesto, a veces tenemos que renunciar a muchas cosas para poder cumplir con el llamado del Señor. Justamente, miren, cuando Dios nos llamó a nosotros hace muchos años, nos habíamos comprado recién un colchón nuevo. Ese Simmons, ¿no? Ese que te acostás y, ay, papito. Y yo, tal como soy, como el osito que estaba ahí, dije, Señor, ¿y el colchón? ¿Qué hago? Y yo me imagino al Señor mirándome del cielo diciendo, qué gil que sos, ¿no? ¿No querés renunciar al colchón? Llegamos a África y después de 2 meses alquilamos una casa toda amueblada y el colchón de mi cama era de agua. Es un colchón bueno porque puedes descansar bien, pero mi esposa estaba siempre en pleamar. Tenía mareos, estaba acostado y tenía vértigo y fui marinero. Y yo le decía, mire, tengo vértigo, estoy acá en este colchón. Renuncié al Simón de allá, acá estoy con el colchón de agua. Llamado de Dios. El ejemplo de Isaías. Vamos a leer la palabra del Señor en Isaías capítulo 6, versículo 8. Después se lo voy a leer en otra versión. Dice en el versículo 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo. Le dije, envíame a mí. Si leemos desde el principio del capítulo 6, vemos que había una situación terrible, había muerto el rey, había un caos tremendo en la tierra. Y lo que vio Isaías en primer lugar es la condición del pueblo, la necesidad, la condición del pueblo. ¿Cómo está la gente? Cuando nosotros llegamos la primera vez a la República Democrática del Congo o al Zaire, como decía mi esposa, estábamos en un campo de refugiados que tenía 250.000 personas. 250.000 personas. Después nos mudamos de ciudad donde estaba el colchón de agua. Estábamos en un campo de 47.000 personas. Y como dice en una parte de la palabra que voy a compartir hoy en la noche, mucha gente. Y vos te parás, me acuerdo porque lo hice ahí en el campo de Cayuya, en Goma. Me paré en una parte alta así, empecé a mirar y veía gente, niños gritando,
gente enferma, lastimada, llenos de sarna, gente con malaria muriéndose, chicos que habían perdido a sus padres, que habían visto cómo habían macheteado a sus padres, a sus hermanos. Y ves tanta gente y te sentís una hormiga. No sabés qué hacer. Es más, sos argentino y solamente fuiste con el llamado porque chequera no teníamos. Pero hay un Dios. Hay un Dios que te hace ver la necesidad del pueblo. Con sus ojos, no con los tuyos. Para que veas que algo, al menos, puedes hacer. Isaías vio la condición del pueblo. Pero en segundo lugar, él vio al Señor. Él vio al Señor. Y al ver al Señor se sintió tan pecaminoso. Ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Jehová el Señor. A veces nosotros, si vemos al Señor, ya sea en un momento de adoración, de alabanza, en un éxtasis, quizás en oración, enseguida le pasamos la lista de shopping para que nos conteste nuestras necesidades. Pero él vio al Señor. Y después que vio al Señor se sintió nada. Y como decía mi esposa, cuando vamos a servir a Dios, somos los menos indicados en obedecer la voz de Dios, pero tenemos que obedecerla. Porque no tenemos las condiciones. Quizás podemos tener títulos, podemos saber idiomas, podemos tener dinero, podemos tener muchas cosas, pero somos el menos elegido. Dios solamente nos llama por misericordia, porque Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Porque Él quiere usarnos. La necesidad, también vio la necesidad que alguien respondiera. Dios no le estaba diciendo, Isaías, levántate y anda vos. Él dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién? Dios no dirigió su llamado a Jeremías. Él oyó lo que Dios estaba pidiendo. ¿A quién? El Señor nos señala a alguien y le dice, levántate y anda vos. El Señor empieza a ver en su pueblo quién está dispuesto a oír su voz y a obedecerla. Por eso, con completa libertad, Isaías pudo decir, heme aquí. No miró si Juanita era la más capaz, si Juancito. Dijo, aunque yo quizás sea el menos indicado, yo quiero ir. El tema es que muchos de nosotros seguimos haciéndonos los sordos a la voz de Dios. En los años en que escuchamos a hermanos y hermanas hablar de su llamado misionero, nos dicen, Dios me habló de ir a tal lugar y así. ¿Qué hiciste en estos años? Nada. Bueno, Dios te habló de los negros, andá a los negros a la vuelta de tu casa. Dios te habló de los chinos, andá a los supermercados. ¿Hasta cuándo? Y perdón, no quiero mirar a nadie, pero siento esto de Dios. ¿Hasta cuándo vas a seguir dando vueltas? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo la tuya? Esto es clave. Esto no es un evento en la iglesia para mantener la llama de las misiones en la iglesia. Este es el Espíritu Santo viniendo y diciéndote, deja de hacer la tuya. Involucrate. Involucrate. Cuando estaba allí en África, un pastor se acercó y me preguntó de dónde era. Perdón, porque yo soy de la tribu de los mocosos. Dije, de Argentina. ¡Oh, Argentina! Y me empezó a nombrar todos los jugadores y las 3 copas. Y me dice, ¡ay, los argentinos tienen mucha plata! Ponele. Le digo, tenemos una moneda
que vale muchísimo. ¡Ah, la cripto! Le digo, no, es una moneda que tiene solamente 2 letras. Fe. Fe. Como decía mi esposa, en los últimos meses estamos recibiendo y oyendo a hermanos de diferentes iglesias que Dios les está hablando de ir a Arabia Saudita, a Siria, a Irak, a Afganistán, a Pakistán, a Indonesia, al Líbano, a la India. No quieren ir a Miami, porque sienten que Dios los está llamando a moverse y a hacer algo, a dejar de hacer la suya. Ahora bien, cuando Dios te habla, ¿qué haces? Lo primero tenés que compartirlo con tu pastor o con tu líder espiritual. Porque vos pertenecés a una iglesia, a una comunidad, tenés que hablar con tu pastor. Porque dice la palabra en Romanos que es irrevocable el llamado de Dios. Si es irrevocable, vos tenés que hablar con tu papá espiritual. Tenés que compartirlo. En nuestro caso, el pastor Ricardo, lo conocía muy bien a mi viejo, cuando fuimos a hablarle al pastor, el pastor nos dijo, a mí Dios no me habló, chito y siéntese. Porque el pastor era mi papá. ¿Y cómo que se va a llevar a los nietos? Al África. Están locos. No nos cambiamos de iglesia. Nos quedamos. Y por 2 años hicimos lo que el pastor dijo. Nos sentamos, no hablamos, pero seguimos nuestra preparación. Estudiamos francés, terminamos nuestros estudios teológicos, seguíamos sirviendo en la iglesia. Y Dios, que es especialista en misiones tan Señor, te amo. ¿En serio que me amas? Señor, te di mi empresa, te di todo. ¿Y por qué me estás robando un hijo? Porque es como que vos das la ofrenda, ¿viste? Y cuando terminó te vas a sugerir, che, ¿me devolver el billete? Cuando le das a Dios, le das a Dios. Y desde ese día, papá y mamá vinieron a nuestra casa, oraron y nos ungieron como misioneros. Y si bien les costó mucho, pero tuvimos que respetar a nuestra autoridad espiritual. Así que si Dios te está hablando algo, acércate a tu líder o a tu pastor y habla con él. Pedile consejo, pedile oración. No te vayas de la iglesia. Sometete a la autoridad espiritual. Sujetate a la autoridad espiritual y recibí consejo. En segundo lugar, también hablar con alguna agencia, alguna estructura de envío. Nosotros en el departamento de misiones tenemos lo que se llama el Grupo Potencial Misionero, en otras agencias se llama el Grupo Potencial de Salida. Yo digo, es el gran problema para las misiones, GPM, gran problema para las misiones. Porque son gente que quieren hacer la voluntad de Dios y bueno, y el pastor tiene que acompañarlos. Entonces, habla con alguien, ¿a dónde podés ir? ¿Cómo podés ir? ¿Qué necesitas en el GPM? Nosotros no molestamos mucho con Mili a veces algún mensajito, pero queremos que termine sus estudios teológicos. Si tiene que ir a un país que hablan chino, aprende un poco de chino, aprende un poco de inglés, aprende un poco de italiano, un poquito de francés, porque te digo que subiste al avión y se acabó el Spanish.
Justamente viajé en una aerolínea inglesa, ahora cuando fui a Kenia, ni una sola vez escuché una palabra en español. 41 horas de ida, 41 horas de vuelta. Nada, todo en inglés. Así que tenés que compartir con alguna agencia para que te pueda acompañar. Con tu familia, sobre todo tu familia cercana. Nuestros hijos eran pequeñitos. Así que lo que hicimos, pusimos un mapa de África en la heladera, que es el lugar que más visitamos todos, se dan cuenta, ¿no? Este es el peso de gloria que yo llevo en mí. Y pusimos y marcamos así Chad. Si bien que después, como dijo mi esposa, fuimos primero al Congo. Y nuestros hijos, bueno, sobre todo Ezequiel, que es el que está en África ahora, cuando se iba a ir a la escuela, él venía y ponía el dedito y decía, chao chicos, nos vemos pronto, y se iba a la escuela, ¿no? Y orábamos, tomamos un día para poder hablar solamente en la lengua francesa, que era la que estábamos estudiando, estamos implicando a nuestros hijos. Ahora tenemos otro hijo también que está ahí en ese proceso y los niños, los nietos también. Yo digo, Señor, otro más tenemos que sembrar. Pero lo mejor que te puede pasar es servir a Dios, te lo aseguro. Así que habla con la familia, prepara a tu esposa, a tus hijos. No es que vos vas a acompañar a tu esposo porque se armó la hecatombe. No. Los dos necesitan tener el llamado de Dios porque el que acompaña es generalmente el que hace lío. Entonces no. Ambos. Y los hijos tienen que estar implicados en la tarea. Cuando estábamos en África, no era que nuestros hijos eran los no. Nos ayudaban en la tarea, en los campos de refugiados los pudimos llevar muy poco porque un día nos quisieron hacer un trueque. A mí le quisieron sacar a Emiliano, que tenía 2 años y medio, casi 3, y le quisieron dar un negrito y sacar porque lo vieron que estaba bien. Entonces dijimos, nunca más con los nenes acá. Pero en otros lugares los llevábamos a la iglesia, servían, hacíamos campaña, yo hacía campaña con películas y Ezequiel me ayudaba a tirar los cables, el otro se repartía tratados, pasamos la película, yo predicaba, bueno, implicar, no son una maleta más, los hijos tienen que saber de tu llamado. También los demás de la familia, porque después te pasan factura. Ah, te fuiste, ¿viste? Y yo cuidé a los viejos. Se murieron en mis brazos, ¿viste? Y vos no estabas acá. Entonces, explicarles. Y a veces hay familiares que te entienden más que tu pastor. Pero no importa, hay que contarles lo que vas a hacer. ¿Cuál es tu compromiso con la obra de Dios? Es importante reunirse periódicamente con estas personas, con los buena onda, no los mala onda. Los que te quieren pinchar el globo, mejor ponerlo en la lista negra. Pero juntate a orar con algunos hermanos de la iglesia o amigos que quieran acompañarte en oración en tu llamado. Ahora ven, tener una preparación adecuada, porque a veces pensamos que con todo lo que aprendimos acá podemos ir y cambiar el mundo y no es así. Aunque aprendas una lengua, a veces la aprendes al modo argentino y cuando llegaste allá no es así. Mi primer prédica sobre la Santa Cena le dije a los hermanos, vamos a orar para que el Señor bendiga estos panes y estos venenos. Y teníamos que traducirlo a una lengua local y el hermano me dijo, ¿qué? Claro, la palabra pescado y veneno era muy cerca, así que metí la pata. Pero iba a bendecir el veneno. Si Dios lo bendice, está bien, ¿no? Capacitación secular. El misionero tradicional hoy día es muy difícil que entre a un lugar donde no hay visas religiosas. Entonces hay que tener una profesión. Le decimos a los jóvenes que se preparen a ser profesores de inglés, profesores de español. Tenemos una muchacha que nos ayuda a nosotros a poder aprender a ser profesores de español con un título internacional, arte, fútbol. Muchos de nuestros misioneros, bueno, hace poco ustedes estuvieron acá, la alemana y la tica, bueno, él tiene el Nínive, el monumental de Nínive, pobre pibe, pero bueno, dejémoslo ahí nomás. ¿Quién iba a decir que él hablara inglés, que es director técnico de fútbol ahora, no? Y tenemos otros que están trabajando en India, que están trabajando, otros que se van a ir ahora, que son directores técnicos y que con la profesión pueden entrar a diferentes lugares. Así que es muy importante la preparación secular, la medicina, hoy día también los maestros. Es muy importante. La capacitación teológica y misionológica. No podemos dar a conocer
a Jesús si nosotros no lo conocemos. Necesitamos prepararnos en la palabra. Tenemos que estudiar ya sea el IET, el IB, el ITT, el G, yo no sé, lo que sea. Aún virtualmente hay tantas modalidades para prepararse. Hoy día después de la pandemia, la verdad que ha sido una bendición poder saber que hay institutos, seminarios donde puedes estudiar sin moverte de tu casa, en pijama y con el mate al lado. Entonces prepárate, capacitate para servir a Dios. La parte lingüística, como decía recién, el español se termina en Ezeiza. Y tenés que aprender un idioma. Tenés que saber algo, aunque sea en un idioma internacional, el inglés, es muy, muy, muy importante. La capacitación ministerial, no podés ir a hacer algo que no hiciste acá. Entonces, mi consejo es siempre a aquellos que dicen que tienen un llamado, estar al lado del pastor, de los líderes. Si tenés que empezar por los baños, empezá por los baños. Tenés que ir a un comedor, tenés que ir a una hora feliz, donde sea, decirle al pastor qué es lo que puedo hacer. Quizás te dé para predicar o para dirigir un grupo de oración, una célula, una espiga, lo que sea. Pero tenemos que implicarnos ministerialmente acá. No podemos llegar allá. Y cuando llegamos allá es totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces la preparación ministerial es muy, muy, muy importante. Y algo que es fundamental es la parte emocional y espiritual. A veces somos muy, como decimos en Swahili, teque, somos muy blanditos. Y cuando llegamos allá, el diablo hace dulce de leche con nosotros. Entonces tenemos que prepararnos en la guerra espiritual, en la oración, en el ayuno. Jesús mismo nos dijo que hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Justamente tengo que hablar de este tema en una iglesia bautista pronto. No sé cómo lo voy a hacer. Pero que los demonios existen, existen. Y son terribles. Mi esposa misma daba testimonio de nuestro hijo ahí en el campo de refugiados. Un imán estuvo ahí con una chica, le leyó el Corán, le hizo hacer la patarrán, no sé, de todo. Y cuando llegó nuestro hijo, dijo, yo voy a orar, pero en el nombre de Jesús. Y le puso la mano, le empezó a orar, y la chica hasta el día de hoy está libre. Porque no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a liberar a toda persona que esté trabada por el demonio. Amén. Amén. ¿Están conmigo? A ver, ¿les agarró el tico? ¿Eh? ¿Qué necesito también? Necesito reconocer cosas en mí. En primer lugar, que no soy la frutilla del postre. No. Tengo que tener fundamentos firmes. Aunque parezca ya que es obvio, muchos no están convertidos, están convencidos. Entonces es importante que mis fundamentos sean firmes, que mi sí sea sí, que mi no sea no, que pueda estar comprometido con la obra del Señor, que pueda no solamente hacer el discipulado, sino poder discipular a otros. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos, no dijo, vayan y planten denominaciones. Dijo, vayan y hagan discípulos. Discípulos significan aprendices de aquel que nos llamó. Madurez de carácter. Algunos son maduros y otros más duros. Bueno, hay que tener madurez. La obra misionera no comienza con gente perfecta. Todos tenemos nuestras cositas. Todos, yo el primero. Pero sí para personas que son comprometidas, que son maduras. Personas que quizás no se dieron cuenta, pero tienen temas a resolver. No te puedes llevar una valija de problemitas del pasado al campo misionero. Porque allá cuando salen los trapitos a luz, la cosa se complica. Mi esposa ha ministrado a misioneras que tenían problemas desde su niñez, fueron al campo misionero y allá afloró todo. Y gracias a Dios que hoy siguen en la fe, porque hay muchos también que se desvían. Capacidad para tomar decisiones. Cuando nuestro hijo nos dijo en esa llamada telefónica, primero y principal, no piensen como padres,
piensen como siervos. Y nos tiró la bomba. Y mi reacción fue, te volvés ya. Te subió en avión, te volvés ya. Pero él dijo, a mí Dios me habló que estoy en el foso de los leones, pero los leones están todos durmiendo. Así que yo voy a seguir acá, tomar decisiones. Y hacerte responsable de las decisiones. No, porque a mí ¿Lo conocen a eso? Cuando era chico con mi hermano jugábamos a la bolita y cuando perdía la culpa era siempre mía. Jugábamos a la figurita, perdíamos, la culpa era mía. No sé si te pasó alguna vez. ¿No? Si vos tomás una decisión, hacete cargo, viejo. Entonces eso es tener madurez de carácter. Actitudes correctas. El sábelo todo, el puédelo todo y el tiénelo todo ya murió. No. Tenemos que tener actitudes correctas porque la misión no empieza con recursos, empieza con fe y con obediencia. A veces uno piensa que, por ejemplo, algunos testimonios, cuando vino hay muchos jóvenes que ni saben lo que pasó en el 2001, pero bueno, los que tenemos canas sabemos lo que pasó en el 2001 y que se sigue repitiendo cíclicamente en nuestro país. Pero llegó un momento en que todas las cuentas bancarias fueron congeladas, todo lo que había en las cuentas se congeló y no se podía enviar ni sacar un centavo del banco. Y ahí estábamos los misionegros. Yo no soy misionero, soy misionegro. Y nos dijeron desde nuestra oficina, no se puede enviar dinero a nadie. Así que Dios los ayude. Si quieren volver a Argentina, no crean que van a estar mejor que allá. Y gracias a Dios ningún misionero volvió del campo en aquella época. Y Dios nos proveía en abundancia todos los días. A tal punto que llegó en Navidad del 2001 y no había qué compartir. Y en una tarde llegó el pastor de sordos de la escuela que Emilia había fundado. Y hasta hoy no me olvido, un bolsito de cuero blanco, Adidas. Y adentro tenía un pato, una cebolla y unos tomates. Y él le dijo a mi esposa, estábamos en casa y dijimos, ¿qué tendrán los hermanos para compartir? Y unos beñé que son como unos buñuelitos más o menos. Y Dios empezó a usar a la comunidad africana para bendecirnos. Cuando nos llegó el primer envío de Argentina, que eran $300, que era lo que nos costaba la renta de la casa donde vivíamos, yo voy, lo primero que digo, si viene plata, vamos a pagar por lo menos la casa. Así que me voy al lugar donde voy a pagar la casa y le digo, Señor, vengo a pagar la renta de mi casa. Me dice, a ver, no, ya está paga. No puede ser, yo no vine a pagar. ¿Está paga? ¿Quiere pagarla de vuelta? No, me iba a casa. Me llevaba la plata. Al otro mes, cuando viene la plata, voy de vuelta, le digo, vengo a pagar dice, a ver, está pago. Digo, no puede ser, yo no vine, está pago, ¿quiere pagar de vuelta? Minga, te voy a pagar. Me iba para casa. Y por varios meses, hasta que un día le digo al Señor, ¿me puede decir si el ángel es blanco, negro, amarillo? Me dice, su vecina. Su vecina vino y dijo, yo voy a pagar el alquiler de esta familia, no quiero que se vuelvan a Argentina porque tienen un problema financiero. Dios te invita, Dios te paga, mi hermano. Así que cree en Dios, que Dios hace el milagro, Dios provee en abundancia y Dios te guía en todas las cosas. El obrero transcultural tiene que relacionarse con muchas personas. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque viene un gringo que ni te saluda y te habla en su idioma. Y vos le decís, very difficult. O viene otro, vos venís, vos querés darle beso y abrazo a todo el mundo. ¿No? Otros dicen, hola, y se sientan. ¿Cómo construís relaciones con esas personas? Con la iglesia. Gracias a Dios, no nuestro. Gracias a ti. En estos 30 años, aunque la iglesia era minúscula, siempre la hemos respetado. Hemos respetado a los pastores, hemos respetado a las autoridades de la iglesia, tanto de aquí de Argentina como en cualquier parte del mundo donde el Señor nos llevó. Un día hicimos un almuerzo, invitamos a toda la junta de la iglesia en Chad, 1000 y no sé cuánto, porque los pollos allá son como palomitas.
No sé cuántos pollos hizo, con arroz, hizo cualquier cantidad de arroz. Y los invitamos a todos a que vinieran a comer a casa. Y lo primero que dijeron es la primera vez que entramos a la casa de un misionero. Siempre nos atendieron en la puerta o en el porche. Y nos dimos cuenta por qué. Porque te digo que comían como lima nueva, hermano. No quedó ni un... Encima abrían los pies así adentro de la casa y los huesitos que iban sacando lo escupían al piso. Y escupían. Y Mili miraba. Y miraba. Digo, ya, amor, ya cuando se vaya limpiamos todo, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a comer donde no hay piso. Entonces lo que cae, viene la gallina, viene el gato, viene el perro y aprovecha. Y gracias a Dios, hoy podemos decir, justamente hace 2 semanas atrás me encontré con alguien que fue nuestro superintendente hace 30 años. Y nos abrazamos y ¿cómo es el Señor? ¿Cómo ha hecho que hasta hoy nos mantuvo fieles? Es importante que puedas tener buenas relaciones con las otras personas. Y estoy terminando. Y la sensibilidad cultural. Sensibilidad cultural significa que al lugar que llegaste adaptás a lo que sea. Comés lo que te ponen adelante y no digas, ¿qué es esto? Haces cara de, qué rico que está. ¿Te guardás la palabra, hay más? No, por las dudas. Comé despacito, tragá. Nuestro hijo que, bueno, el pastor conoce este testimonio seguro y algunos de los que están acá que conozco de años. Fuimos a una aldea con Ezequiel, que en ese momento tenía 8 años. Se sentaba justamente en la casa de este pastor que le estoy contando ahora. La esposa se acordaba el otro día, dice, ay, yo me acuerdo siempre de Ezequiel. Pusieron toda la comida, estaban todos los pastores. Había papa frita, papa hervida, había pollo, había carne, había arroz. Pero había una olla tapada con un plato grande. Y cuando la destaparon, había gusanos. Viscosos pero sabrosos, dijo, ¿no? Todos ahí. Y Ezequiel se puso de pie, miró y dice, papá, yo amo a Jesús, pero no es para tanto. Miren el misionero que está en África ahora. Y le digo, dice, ¿qué dice el nene? No, el nene está bien, pero usted es el invitado principal, así que agarraron una cuchara y partieron la mitad de lo que estaba en la olla. Y me lo pusieron en el plato. Y yo veía que algunas cabecitas me miraban. Yo digo, ¿cómo se come esto? Ah, como quiera, métale arroz. Le empecé a meter arroz, le metí papa frita, le metí carne, le metí salsa. Tenía la concagua, así tenía en el plato. Y ahí come con la mano, ¿viste? Estábamos acostados con Ezequiel en una cama de 2 plazas y me dice, papá, ¿qué se está diciendo que suben y bajan y suben? Y el otro día cuando me encuentro con la esposa del pastor me dice, ¿cómo está Ezequiel? Le digo, es misionero. ¿Come gusano? No, no come gusano. No le pongas cara de asco. Gracias a Dios, al otro día había más de 300 personas en la iglesia porque alguien comió la bolilla que el blanco, porque yo soy blanco, comió gusanos. Entonces vamos a escuchar lo que dice el blanco. Y eran 3 parejas que se graduaban del Instituto Bíblico, tuve que hacer un mensaje para las parejas y un mensaje evangelístico y 150 personas recibieron a Cristo. Comete un buen plato de gusano, querido, tenés sensibilidad cultural y aceptá el desafío del Señor. Termino. Creo que es la última la parte en la conclusión. Dice en Jeremías 1:10 al 12, mira que yo te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para... Eso nos encanta, ¿no? Vamos y hacemos pedazo todo ahí. Pero dice el Señor, vino palabra diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y yo dije, ve una vara de almendro. Me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El almendro es el primer árbol que florece en la primavera. Antes de tener hojas, tiene flores.
Se lo llama el árbol vigilante o el árbol despierto. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo la tuya? Quizás Dios no te va a mandar al África, a la China, a la India, a Italia, pero Dios te va a mandar acá a la vuelta, a abrir una obra, a ayudar en un comedor, a abrazar a alguien, a darle la oreja a alguien que necesita ser escuchado. Eso es hacer misiones también. Eso es contribuir a que el Evangelio se expanda y que podamos cambiar el mundo. Nosotros no lo cambiamos, lo cambia Cristo. Él es el que cambia todas las cosas. Por eso, ve la vara de almendro, porque el Señor se apura para apresurar su palabra. Padre, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque vos conocés nuestros corazones y sabés muy bien lo que hay en nosotros. Acá hay personas, hermanos de diferentes edades. Hay hermanos adultos, hay abuelos, papás, tíos. Hay jovencitos, solteros, algunos quizás casados con niños pequeños. Yo estoy seguro que el propósito de esta jornada no es solamente informar, sino también incentivar, llamar la atención y despertar a aquellos que vos estás llamando. Gracias por tu siervo, por el pastor, gracias por los líderes de la iglesia. Ayúdanos a ver más allá de nuestra necesidad, más allá de nuestra Jerusalén. Donde sea como sea, que podamos hacer tu obra. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que ese Cristo que cantábamos hace rato y decíamos que es santo, santo, y que la creación y los ángeles repiten, santo, santo. No solamente sea santo para nosotros, sino también que pueda ser santo para los indios, para los budistas, los hindúes, los musulmanes, los ateos, los individualistas, los comunistas, los agnósticos, los animistas y aquellos que aún no han podido escuchar tu bendito y dulce nombre. Ayúdanos a ser obedientes a tu voz. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias.